Angelo Agostinelli regentaba la tienda local y el parque de caravanas, donde llevaba 12 meses viviendo con su esposa. Pero una mañana, Gina se despertó y vio que su marido había desaparecido. Parte de lo que había dicho sonaba a verdad. Creíamos que se trataba de solo 2 personas. Luego apareció una tercera y después una cuarta. Le sugerí que lo que me había dicho planteaba serias dudas sobre su historia. Creo que era demasiado para él. Explicó que él podía superarlo practicando yoga. Lo que era una importante cantidad de sangre. Pero los rumores continuaban y cada vez eran más convincentes. Se produjo otro giro en toda la saga que fue una absoluta sorpresa. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. La desaparición de Angelo Agostinelli daría lugar a una serie de rumores en la pequeña ciudad de Millicent. Había algunos secretos muy sucios ocultos en el parque de caravanas, en el que vivía Angelo con su esposa. Los forenses descubrirían hasta el último de ellos. Yo trabajaba en la comisaría de policía de Millicent cuando recibí una llamada de Gina Agostinelli, del parque de caravanas y del supermercado de Lakeside, que de hecho era una tienda que estaba a la vuelta de la esquina de mi casa, diciéndome que su marido había desaparecido. Me dijo que hacía una semana que Angelo había desaparecido y que habían tenido una discusión doméstica. Y ella le había dicho que se fuera a la mierda. Pero también me dijo que no tenía nada de extraño porque en febrero se había marchado a Adelaida con amigos y familiares tras otra discusión doméstica y que no tuvo noticias de él durante 2 o 3 días, así que suponía que esta vez sería igual. Pensé que su matrimonio era feliz. Siempre estaban juntos. Ella se sentaba en su regazo. Yo creía que se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. La pareja hacía 5 años que se había casado. Gina tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Supuse que Angelo y Gina habían tenido la clásica discusión marido-mujer y que él había decidido irse un par de días para tranquilizarse. La familia nos había dicho que no era la primera vez que lo hacía y que había ido a Adelaida a verlos. No estaban muy sorprendidos. Pero esta vez, Angelo no se había llevado nada con él. Cogió el móvil, llamó a alguien, Gina no sabía a quién, y dijo, reúnete conmigo. Y entonces salió de la caravana. Ella me dijo que Angelo no se había llevado el coche ni el móvil. Poco después descubrió que faltaban $5.000 de la caja fuerte. No creía que los hubiera cogido esa noche porque la caja fuerte estaba en la caravana, por lo que habría oído abrirla y coger el dinero. Esos $5.000 en billetes que faltaban podían significar que había planeado irse, o bien que había vuelto en algún momento y había cogido el dinero. En la pequeña ciudad de Millicent, la noticia de la desaparición de Angelo corrió como reguero de pólvora. La mayoría de sus conciudadanos estaban convencidos de que Angelo tenía una aventura. Gina había oído algunos rumores de que Angelo podía mantener una relación con una mujer de Tantanoola. Teniendo en cuenta que yo conocía a la mujer, debido a algunos problemas de salud que tenía, y también a que había mantenido relaciones con varios hombres en el pasado, no me hubiera sorprendido que Angelo se hubiera ido allí. Lo más lógico era ir a Tantanoola y comprobar si alguien lo había visto en la casa. Llamamos a la puerta, miramos el jardín, pero no había nadie. Hablé con algunos vecinos que me indicaron que hacía más de una semana que no la veían. Creían que había ido a Adelaida. Eso era muy interesante porque fue en ese momento cuando Angelo había abandonado el parque de caravanas. Estaba seguro de que se trataba de un caso de persona desaparecida y que marido y mujer habían discutido. Esperaba que volviera, o por lo menos en que no tardáramos en encontrarle, así que no esperaba que el caso se eternizara.
3 días después de presentar la denuncia, no había rastro de Angelo ni de la mujer de Tantanula. Y aunque era posible que Angelo hubiera cogido los $5.000 de la caja fuerte, no había tocado ninguna de sus cuentas bancarias, ni de sus 4 pólizas de seguros de vida. Creí que era posible que se hubiera ido con la otra mujer, pero mi hermano no hubiera ido a ninguna parte sin su 4x4. Adoraba su coche y le encantaba conducirlo. Ni siquiera dejaba que nadie lo condujera. Adoraba su 4x4. Formulé a la familia las preguntas de rigor. Si jugaba, si estaba metido en drogas o cualquiera de esas cosas, o si creían que podía haberse suicidado. La policía me preguntó si Angelo estaba deprimido o si era posible que se hubiera suicidado. Les dije que no, que él no era así. Mi hermano no era jugador ni tomaba drogas. Gina nos dijo que en el trabajo estaba sometido a un gran estrés y además estaban las discusiones domésticas, pero nada que indicara que podía haberse suicidado. La familia decidió publicar una carta en el periódico, pero el hombre de 33 años no se puso en contacto con nadie. Esta vez empezamos a pensar que solo había 3 opciones, porque ya hacía bastantes días que había desaparecido. Una, que se ha ido con la otra mujer o quien quiera que fuera a quien Angelo le dijo reúnete conmigo. 2, que se hubiera suicidado, lo que no era probable. Y 3, juego sucio. No importa que no me llames a mí, pero ponte en contacto con alguien para que sepamos dónde estás, por favor. Ya hacía 2 semanas que Angelo Agostinelli había desaparecido. La última vez que le vio su esposa fue cuando discutieron. Corría el rumor de que había huido con otra mujer y la habían encontrado. Encontramos a esa mujer, hablamos con ella y nos dijo que conocía a Angelo, pero que no mantenía ninguna relación con él. Dijo que había ido en un par de ocasiones a la tienda del parque de caravanas y había hablado con él allí. Pero aparte de eso, no tenía ninguna relación con él. Entonces empezó a correr otro rumor por la ciudad. Millicent es una ciudad muy interesante en la que prácticamente todo el mundo se conoce. Y creo que ese fue uno de los problemas del caso. Entonces empezó a correr otro rumor del que me informaron. Parecía que Gary Lewis y Gina tenían una aventura. Gary Lewis era el carnicero y hacía 6 meses que vivía en el parque de caravanas. Gina negó que mantuviera una relación con el tal Gary. Hola, Gary. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gary. Dijo que mantenía una buena relación con Angelo, que era un marido cariñoso y que tenían las discusiones propias de cualquier matrimonio, normalmente sobre temas cotidianos del parque de caravanas. Era importante que habláramos lo antes posible con Gary. Él negó rotundamente que mantuviera una relación con ella. Se llevaba muy bien tanto con Angelo como con Gina y solía jugar a las cartas con el matrimonio. Se consideraba a sí mismo un buen amigo de la pareja. Daba paseos con Gina al atardecer, pero no había nada más entre ellos. Yo supuse que sí había algo entre Gina y Gary. Sin embargo, aún seguía creyendo que era muy posible que encontráramos a Angelo, porque ya había dejado su hogar una vez en el pasado y había vuelto. Y seguía circulando el rumor de que Angelo estaba con la mujer de Tantanula. Sabíamos que la mujer había dicho que no mantenía ninguna relación con él, pero los rumores continuaban y cada vez eran más convincentes. Así que mantuvimos agentes vigilando la casa por si aparecía él. De hecho, miramos por las ventanas para asegurarnos de que no estaba allí. Y corría otro rumor. Esta vez la esposa de Steve Chappell oyó en el salón de belleza local que Gina se había cortado el brazo con la cortadora de carne de la tienda. Esto ocurrió el mismo día que Angelo desapareció. El siguiente movimiento era averiguar por qué Gina no nos había contado lo ocurrido. Gina me explicó que no se cortó el brazo con la cortadora de carne como había dicho a la gente, sino que había discutido con Angelo la noche que éste desapareció y que durante la discusión ella había levantado el brazo y le había señalado con el dedo. Él había cogido un cuchillo de la cocina y había levantado el brazo y al hacerlo se lo había cortado. Ella había envuelto el brazo en una toalla verde. Y luego fue a la caravana de Gary y le pidió ayuda para ir al hospital a que la curaran.
Gina dijo que no nos había dicho nada antes de la herida porque no quería que Angelo tuviera problemas ni tampoco su familia. Le sugerí que lo que me había dicho planteaba serias dudas sobre su historia y que, de alguna manera, estaba implicada en la desaparición de Angelo, y que era posible que también lo estuviera Gary. Lo negó rotundamente e insistió en que me había dicho la verdad. La policía confiaba en que la verdad se sabría gracias a la ciencia forense. Gina estaba nerviosa, pero nos mostró el corte del brazo y nos permitió registrar su caravana. Había restos de sangre en el interior y en la moqueta. Me dio la sensación de que la mancha no era reciente, no lo parecía. Y teniendo en cuenta cuándo había ocurrido, no era probable que se debiera a la hemorragia del brazo. Hice las pruebas pertinentes y encontré restos de sangre. Cortó un trozo de moqueta para seguir haciendo pruebas en el laboratorio. Sin embargo, no se encontró más sangre en la caravana. Lo que era muy raro si se tiene en cuenta la profundidad y longitud del corte. Lo lógico sería encontrar sangre, aunque fuera en el linóleo o en alguna parte donde no la limpiaría porque no se ve. Luego registramos el vehículo de Angelo que tanto le gustaba. Era su tesoro. Era un 4x4 de 5 puertas. Y al abrir esa puerta encontré lo que parecía ser una mancha de sangre. Hice la prueba por si era sangre y en efecto encontré lo que parecía una mancha de sangre. Pero en ese momento no era suficiente para incautar el coche. Por eso cerramos el vehículo y devolvimos las llaves. Cuando volví a hablar con Gina, fue porque me había llamado y estaba muy disgustada. Me pidió que les dijera a los agentes que la dejaran en paz, que la estaban molestando, ya que creían que estaba implicada en la desaparición de Angelo. No dejaba de decirme que les dijera que miraran dónde debían. Yo le pregunté dónde debían investigar, pero ella se limitaba a repetir dónde debían, y no me dijo nada más. La policía había seguido vigilando la casa y a la mujer de Tantanula, pero también buscaban en otra parte. Angelo Agostinelli, de 33 años, ya lleva desaparecido más de 2 semanas. Fue visto por última vez en el parque de caravanas Lakeside, en Millicent, donde vivía y además era el propietario. A pesar de que varias personas dicen haberle visto y corren rumores sobre su paradero, no ha llamado a su familia. La policía ha registrado hoy el lago y el monte bajo cercano sin encontrar nada. Siguen considerando su desaparición como un caso de persona desaparecida. Sí, en este momento sí. Aunque estamos preocupados por su paradero y seguridad. Pero la presunción de que estaba desaparecido se convirtió en sospecha de asesinato cuando el equipo forense volvió para examinar de nuevo el coche de Angelo. No dejaba de pensar que hubiera debido incautar el vehículo. Es lo primero que se me ocurrió, que había cometido un error. Separar los hechos de la ficción era la principal tarea de los agentes que investigaban la desaparición de Angelo Agostinelli. ¿Había dejado Angelo a su esposa por otra mujer? ¿Su esposa mantenía una aventura con otro hombre? ¿Por qué Gina no le había dicho a la policía que su marido le había cortado durante la discusión mantenida la noche que se fue? Ahora se podía añadir otra pregunta. ¿Quién había limpiado la débil mancha de sangre que Archie había visto cuando examinó el coche por primera vez? Para mi desgracia parecía que se había desvanecido y pensé, Dios, un par de días después, es asombroso que se haya desvanecido. No dejaba de pensar que hubiera debido incautar el vehículo. Es lo primero que se me ocurrió, que había cometido un error. Pero considerándolo en perspectiva, probablemente fue algo bueno, porque obligó a alguien a limpiar la mancha, ya que le preocuparía que la hubiéramos encontrado. Y cuando examinamos de nuevo el vehículo encontramos restos de sangre tras la palanca de la manecilla de la quinta puerta, lo que apoyaba la teoría de que ese vehículo había sido utilizado para transportar a alguien que sangraba. En ese momento no quise especular sobre a quién pertenecía la sangre encontrada en el coche. Hablé con Gina al respecto y le pregunté dónde se había sentado en el coche cuando se había cortado el brazo, y ella me dijo que se había sentado en el asiento del copiloto y que no podía explicar cómo podía haber sangre en la parte trasera o en la quinta puerta del coche.
Un día después, uno de los residentes del parque de caravanas facilitó una posible respuesta a cómo había llegado allí la sangre. Henry Miller nos contó que Angelo había estado trabajando en la parte trasera del 4x4 reparando la ventana de una de las caravanas y que se había cortado con un taladro. Volví y examiné la caravana. Saqué algunas fotos de la caravana que supuestamente había arreglado Angelo. Comprobé la ventana de la caravana en la que había utilizado el taladro para hacer los agujeros para unos tornillos. No había restos de sangre en la caravana. La examiné minuciosamente. Intentaba confirmar o rechazar la historia de Henry Miller. Cuando el coche de Angelo estuvo en el laboratorio forense, procedieron a desmontarlo. Quitamos las molduras de la quinta puerta y en el mecanismo de cierre, debajo de la moldura, que normalmente no se hubiera visto, había unos 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros de sangre, lo que era una importante cantidad de sangre. Ni mucho menos la cantidad de sangre descrita por los residentes. Le preguntamos a Henry si había sangrado mucho y nos dijo que recordaba que Angelo lo había resuelto con una tirita, lo que no coincidía con la cantidad de sangre encontrada en el interior de la puerta. Suponíamos que la sangre había caído desde dentro de la ventana hasta entrar en el mecanismo de cierre. Y quien quiera que limpiara la sangre de la ventana, es evidente que no desmontó la puerta, por lo que la encontramos en el interior del mecanismo de cierre, lo cual era muy importante. Lo más interesante es que Gina instigó a Henry para que lo recordara y hablara con nosotros. Lo que nos hizo pensar que se trataba más de encontrar una explicación convincente para ocultar la verdad. La sangre del coche fue enviada a Adelaida para unas pruebas de ADN junto con muestras de la familia de Angelo. La policía quería una muestra de sangre para comprobar si la sangre del coche era de Angelo o no. Al mismo tiempo, agentes de la división criminal partieron de Adelaida para ayudar en la investigación. En ese momento, ya sospechábamos de juego sucio con relación a la desaparición de Angelo. Por desgracia, aún no podíamos descartar que hubiese huido con otra mujer. Los rumores que corrían iban en esa dirección, así que no podíamos descartar que no estuviese oculto en alguna parte, vivo y sano. Una de las formas de saber si seguía siendo una persona desaparecida o si se trataba de juego sucio era acudir a los medios de comunicación. Gina, en primer lugar, ¿qué le gustaría decirle a Angelo? Bien, Ange, donde quiera que estés y lo que sea que haya pasado, llámanos, por favor. No importa que no me llames a mí, pero ponte en contacto con alguien para que sepamos dónde estás, por favor. Ya no podemos seguir sufriendo más. Así que, por favor, ponte en contacto con alguien, por favor. Eda, ¿a usted qué le gustaría decirle a Angelo? Me gustaría decirle que le echamos de menos y que esto no es propio de él. ¿Por qué no llama a uno de nosotros? No importa lo que haya hecho, no importa. Todos cometemos errores, pero la vida debe seguir. Podemos ayudarle y estamos aquí para ayudarle en lo que sea necesario. Mi familia y yo volvimos a Millicent y mi hermana y yo hicimos un llamamiento por la tele desde el parque de caravanas de Millicent, pensando que Angelo lo vería y llamaría a la familia o a alguien. O incluso si alguien lo había visto, llamaría a la policía. Gina, ¿se le ocurre alguna razón por la que Angelo se haya marchado? No, ninguna. Debo admitir que Gina se mostró muy convincente. Parecía realmente emocionada, ansiosa de que él volviera. Y dadas nuestras sospechas, confirmo mi creencia de que acertábamos en nuestras sospechas. Era una gran manipuladora y una excelente actriz. Poco después del llamamiento por televisión, llegaron los resultados de las pruebas de sangre. La sangre encontrada en el coche era la de Angelo Agostinelli. Creíamos que estábamos investigando un homicidio. Creíamos que Angelo había sido asesinado y probablemente Gary y Gina eran los responsables.
La policía creía que la mejor forma de confirmar sus sospechas era instalando micros en la caravana de Gina y la de Gary. Esperaban que la pareja hablara de la desaparición de Angelo o de su asesinato, pero lo que oyeron fue algo que no esperaban. No importa que no me llames a mí, pero ponte en contacto con alguien para que sepamos dónde estás, por favor. La policía creía que Gina Agostinelli era responsable de la desaparición y posiblemente del asesinato de su marido Angelo. Y que Gary Lewis, su presunto amante, estaba implicado. Pero los micros de la caravana de Gary indicaron la existencia de otro sospechoso. No teníamos ni idea de que hubiera más personas implicadas en la desaparición, además de Gina y Gary, y cuando una de las residentes dijo lo que dijo, vimos que, por lo menos, había una tercera persona implicada en el caso, y que tenía conocimiento de los hechos. La residente era Helen Miller. Era buena amiga de Gina y había confirmado a la policía que ella había lavado la toalla que le había dado Gina la noche que se había cortado el brazo. Helen también era la esposa de Henry Miller, quien le había hablado a la policía del presunto accidente de Angelo con el taladro. Las escuchas se controlaban todos los días, por lo que sabíamos que Helen había ido a la caravana de Gary y habían hablado. Helen dijo algo parecido a «No sé cuánto tiempo podré soportarlo», y Gary le explicó que él podía superarlo practicando yoga. Esta conversación entre la residente y Gary no nos facilitó ningún detalle. No mencionaron que habían matado a Angelo ni nada parecido. Pero por el tono de la conversación, quedó patente que estaban hablando de eso. Teníamos que hablar con ella a su debido tiempo. Decidimos que, ya que hablaban del tema, lo mejor sería dejar las escuchas más tiempo por si decían algo más concreto. Era posible que nos enteráramos de algo más. Quizá dónde estaba enterrado Angelo, si ese era el caso. Había llegado el momento de probar la teoría de que a Angelo lo habían transportado en el vehículo para abandonarlo en alguna parte. Así que miramos en el Parque Nacional de Canunda. En el amplio registro del monte bajo de la zona de Millicent, en el sureste del estado, no se ha encontrado ningún rastro de Angelo Agostinelli, quien se supone que abandonó el parque de caravanas de Lakeside tras discutir con su esposa. ¿Tienen alguna sospecha de la que pueda hablarnos? Puedo confirmar que en la noche de su desaparición, tras una discusión doméstica, la esposa del desaparecido fue tratada en el hospital de Millicent por un corte en la muñeca. También se ha encontrado sangre en su coche. Con ese registro, esperábamos que Gina y Gary hablaran de lo que estaba haciendo la policía y si buscaban en el lugar adecuado o no, o bien que nos indicaran o nos dieran alguna pista de dónde buscar. Gina y Gary no dijeron nada. La única indicación de que Angelo había sido asesinado era el críptico mensaje de no poder soportarlo de la residente Helen Miller. Los agentes decidieron que había llegado el momento de interrogarla. Señora Miller, tal vez, si así lo prefiere, podría elegir por dónde empezar y decirnos lo que sabe, por favor. Gary fue a verme sobre la 1:30 de la madrugada del jueves y me pidió que cuidara de los niños, porque ella se había cortado el brazo. Gary la llevó al hospital. No sé qué más quiere que le diga. ¿Cómo le dijo que se lo había hecho? Me dijo que Angelo la había cortado. ¿Le dijo por qué lo había hecho? Estaban discutiendo. ¿Por qué cuando hablamos con usted el 6 de junio nos dijo que supo que se había cortado sobre las 5:30, 6 de la mañana, cuando fue al lavabo? Ella me pidió que lo dijera. ¿Sabe por qué? No tengo ni idea. ¿Gina mató a Angelo? No que yo sepa. ¿Está segura? Sí, estoy segura. Porque parece que tiene dudas. ¿Se enterarán ellos si les digo algo? Todo lo que queremos saber es lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Lo sé, pero no quiero que sepan que les he dicho nada. Estamos hablando de un tema muy serio, ¿entiende? Y creo que usted sabe más de lo que está dispuesta a decirnos. No sé qué decir. Todo lo que queremos saber es lo que usted sabe.
Bueno, Angelo está muerto. ¿Y eso cómo lo sabe? Gary le disparó. ¿Dónde? En la caravana. ¿En la caravana de Gina y su marido? Sí. ¿Estaba usted presente? No. ¿Oyó algún disparo? No. ¿Cómo sabe que Gary le disparó? Porque me lo dijeron. ¿Quiénes se lo dijeron? Gina y Gary. ¿Tiene idea de dónde puede estar el cuerpo? Sinceramente, no tengo ni idea. Créanme, si lo supiera, se lo diría. Sé que no hice bien al encubrirlos, pero yo no... Está bien, lo comprendo. No sé cómo permití que me involucraran en esto. No debía hacerlo. Como resultado de esta información, detuvimos a Gina y a Gary y les acusamos de asesinato. Toda la familia nos quedamos conmocionados al enterarnos de que habían detenido a Gina. No la imaginaba capaz de algo así. No la veía capaz de hacerlo. Si Gina no era feliz con mi hermano, podía haberle dejado, o ya saben. Pero ¿por qué quitarle la vida? No sé. Gina Agostinelli y Gary Lewis han comparecido esta mañana en el juzgado ante el juez Brown. Al oponerse a que quedaran en libertad bajo fianza, el ayudante del fiscal Graham Smith sostuvo que la policía temía que Lewis pudiera intentar manipular a la principal testigo de la corona, una mujer. El fiscal también sostuvo que la policía temía que el acusado pudiera interferir en la búsqueda del cuerpo del señor Agostinelli, que aún no ha sido encontrado. Hoy se ha intensificado la búsqueda en base a nuevas informaciones. Los agentes de la División Criminal y agentes de la policía local han peinado el vertedero de Millicent. El vertedero está junto al Parque Nacional y los carniceros tienen una llave para poder entrar en cualquier momento y utilizar un foso de residuos cárnicos. Gary es carnicero y tiene acceso a dicha zona. Y además la conoce. Consideramos que era posible que tiraran a Angelo en el vertedero o en el foso, pero la búsqueda no dio ningún resultado. Decidimos volver a interrogar a Helen Miller para averiguar qué más sabía, si nos ocultaba información. Nos informó de que Gary no le había disparado a Angelo, sino que le había dicho que lo había apuñalado. Y fue en ese momento cuando le causó la herida a Gina. Con esa información, la policía se puso en contacto con los abogados de Gina, con la esperanza de que les contaran qué había ocurrido realmente la noche que desapareció Angelo. Al principio aceptó mostrarles dónde estaba el cuerpo de su marido, pero luego cambió de idea. Pero no ocurrió lo mismo cuando los agentes interrogaron a Gary Lewis. Él les dio la localización exacta. Nos adentramos unos 5 metros en los matorrales y allí encontramos el cuerpo. Estaba cubierto por algunas ramas y maleza, pero a pesar de ello era visible. Cuando apartamos las ramas y la maleza que cubrían el cuerpo, vimos que llevaba una camiseta con las palabras Lakeside Deli escritas en ella. En ese momento creíamos que el cuerpo que habíamos encontrado era el de Angelo Agostinelli. Cuando llevaron el cuerpo de Angelo al depósito, la policía volvió a interrogar a Gary Lewis. Tengo entendido que esta mañana quería hacer una declaración con relación a la desaparición de Angelo Agostinelli. ¿Es eso correcto, Gary? Así es. Como resultado de ello, iban a quedar al descubierto otros secretos del parque de caravanas. Y otro asesinato. El cuerpo de un hombre ha sido encontrado a 10 metros de un camino en el Parque Nacional de Canunda, cerca de Millicent, a las 11 de esta mañana. A pesar de que aún no se ha hecho la identificación formal, la policía no duda de que se trate del propietario del parque de caravanas de 33 años. Mientras la policía esperaba los resultados de la autopsia, Gary Lewis empezó a hablar libremente, diciéndole a la policía que le habían tendido una trampa para que lo matara. Una noche fui a la tienda y los encontré discutiendo violentamente. Él estaba pegando a Gina. Cambiaba de humor con gran facilidad. Siempre se quejaba de una u otra cosa. No dejaba de meterse con los niños.
Fue entonces cuando Gina y yo empezamos a intimar. Todo lo que sé es que quería ayudar a Gina. Dijo que en ese momento empezó a intimar con Gina y ella no dejaba de decirle que quería ver a Angelo muerto. Y llegó esa noche en la que Gina le dijo que fuera a su caravana. ¿Cuál era la naturaleza de la discusión con Gina? ¿Lo recuerda? Ella quería verle muerto esa misma noche. ¿Fue usted a la caravana? Sí. Dígame lo que vio allí. Angelo estaba acostado en la cama. Ella salió fuera. Yo estaba en el dormitorio. No sabía qué hacer y ella volvió a entrar. Balbuceé algunas excusas y ella volvió a salir. Estaba atrapado. Él se despertó y en ese momento Gina volvió a entrar. Intentó caminar por encima de la cama y se cayó hacia atrás. Se dio con la cabeza en el borde de la mesilla de noche. Gary nos contó que entonces lo metieron en el coche de Angelo y pensaban llevarlo al hospital para que le atendieran. Dijo que camino al hospital, Gina no dejaba de insistir a Gary que terminara el trabajo. ¿Y qué es lo que decía Gina? No dejaba de gritarme. ¿Para que hiciera qué? Para que lo hiciera. Quería que le matara por ella y los niños. No dejaba de gritarme. Incluso cuando paramos y lo sacamos del coche. ¿Recuerda dónde fue eso? No, paramos junto a la carretera. Él quería salir a vomitar. Bien, dígame qué ocurrió en ese momento. Fue entonces cuando Gina volvió a gritarme que lo hiciera. No dejaba de gritarme. No sé qué pasó. Solo que cogí un cuchillo y algo estalló. Nunca olvidaré su voz. Me gritó, ¿por qué lo has hecho? ¿Cuántas veces le apuñaló? Solo una. Él creía que fue al apuñalar a Angelo cuando le produjo el corte en el brazo a Gina. Gary le dijo a la policía que había metido a Angelo en la parte trasera del coche y lo había llevado hasta una zona en la que abandonó su cuerpo entre los matorrales. ¿Cuál fue su razón para hacerlo? ¿Mantiene alguna relación con Gina? No. ¿Hasta qué punto llega su relación con ella? Somos muy buenos amigos. ¿No hay nada más que eso entre Gina y usted? Solo una o dos veces desde que eso sucedió. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Nos acostamos juntos. En ese momento de la confesión, llegaron los resultados de la autopsia. Angelo no había sido apuñalado una vez, como sostenía Gary, sino múltiples veces. El examen interno del cuerpo mostraba cortes evidentes en 3 de las costillas del lado izquierdo y además una herida penetrante en el ventrículo izquierdo del corazón. Lo más importante es que los daños en las costillas y el corazón se encontraban en el lado izquierdo del tórax y se correspondían con los agujeros de la camiseta. El jersey, por el contrario, presentaba un solo agujero, lo que sugería que se lo habían quitado parcialmente antes de apuñalarle el lado izquierdo del tórax. Es muy posible que una o más de las cuchilladas las recibiera una vez muerto, incluso después de que hubieran llevado el cuerpo hasta donde fue encontrado. Otro detalle importante de la autopsia era que presentaba una importante herida en la cabeza. Tan seria era la herida que Angelo no pudo causársela cuando se golpeó la cabeza con la mesilla de noche. Se necesitaba un arma. Lo más lógico era un martillo, pero no de los pequeños. Para causar una herida como esa se precisaba un mazo. En cuanto a cómo se desarrollaron los hechos y en qué orden y cuándo le infligieron esas heridas,
Solo podíamos suponerlo o especular. Vi que Gary intentaba minimizar su papel en lo que había ocurrido. Parte de lo que había dicho sonaba a verdad, pero parecía que pretendía reducir su responsabilidad. De hecho, Gary le había dicho a la policía que Gina llevaba meses intentando matar a Angelo y que Helen Miller, la primera en acusar a la pareja, había participado en el plan. Helen Miller solía triturar pastillas porque a veces cocinaba para ellos. Sí. Metía las pastillas en pasteles y cosas que preparaba para Angelo. ¿Eso quién se lo dijo? Ella misma. ¿Está diciendo que cree que había alguna clase de conspiración entre Helen y Gina para envenenar a Angelo? Solo lo supongo, pero si le metían pastillas en su comida... Fuimos a ver a Helen y le dijimos que suponíamos que estaba implicada. Admitió que había preparado unos petits y que había triturado unas 18 pastillas para meterlas en 6 petits para dárselos a Angelo con la intención de matarlo. Pero los intentos de envenenarlo no se detuvieron ahí. Gary también había implicado a Adrian, el hijo de Helen, en la conspiración. Y su hijo fue una vez a Melbourne a comprar drogas. La policía habló con Adrian y este admitió que así había ocurrido. Gina le dio $600 para que lo hiciera, pero una vez llegó, decidió que no quería participar en ello. Creo que era demasiado para él. En vez de ello, compró Speed. En realidad, parte de la droga se la dieron a Angelo, pero no le causó un gran efecto. Creo que acabó con jaqueca o poco más. Adrian también dijo que Gina le había dicho sin rodeos que no quería la mitad de sus bienes, lo quería todo, refiriéndose a las casas que tenían en Adelaida y una jugosa póliza de vida en caso de muerte de Angelo. Helen también nos dijo que Gina había drogado la cena de Angelo la noche que fue asesinado. Realizaron un análisis toxicológico con los restos de Angelo. Los resultados mostraban bajos niveles de diazepam. El diazepam se vende bajo distintos nombres, siendo el Valium el más conocido. Adrian y Helen Miller fueron acusados de conspiración para asesinar, pero no antes de que contaran toda la verdad. Se produjo otro giro en toda la saga que fue una absoluta sorpresa. Descubrimos que posiblemente tendríamos que investigar un segundo homicidio. Cuando Angelo Agostinelli desapareció, la policía no tenía ni idea de que habría 4 personas implicadas en su asesinato. Creíamos que se trataba de solo 2 personas. Luego apareció una tercera y después una cuarta. Esa cuarta persona, Adrian Miller, le dijo a la policía que Gary Lewis había matado a otro hombre. Se produjo otro giro en toda la saga que fue una absoluta sorpresa. Resulta que pasó por la ciudad un vendedor ambulante. Era conocido como Bluey. Y Gary y Gina le habían pedido que matara a Angelo a cambio de $1000. Parece que Bluey pidió más dinero. Discutió con Gary sobre ese tema y Gary lo mató. Se suponía que Bluey había sido asesinado en la casa en la que vivía Gary antes de irse a vivir al parque de caravanas. Adrian les dijo a los agentes que había visitado la casa y que había visto una gran mancha en la moqueta. Cuando la policía fue a la escena del crimen, pudo confirmar que había una mancha en la moqueta, a pesar de que había sido limpiada con productos químicos, por lo que era muy difícil encontrar restos de sangre. Sin embargo, encontraron un colchón de agua roto. Adrian había dicho que Gary había matado a Bluey y lo había metido en un colchón de agua roto, y que luego lo había enterrado muy cerca de donde Angelo había sido encontrado, en el Parque Nacional. El colchón de agua roto fue examinado y se hicieron las pruebas pertinentes, dando como resultado una tenue indicación de sangre. La sangre no pertenecía a ninguna de las personas implicadas en el caso. ¿De quién era? De un desconocido.
También se encontró en la casa un trozo de papel en que se leía Gina, $1000, lo que reforzaba nuestra teoría de que Bluey realmente existía. Como resultado de esa información, interrogué a Gary de nuevo en la cárcel y le pregunté sobre Bluey. No existe nadie llamado Bluey. Yo me inventé a Bluey. Cuando Helen y Adrian hablaban de deshacerse de Angelo, la presión se me hizo insoportable. Lo único que se me ocurrió fue inventar a Bluey. ¿Les dijo algo más? ¿Lo que hizo con el cuerpo? Sí. Les dije que había dejado el cuerpo bajo el puente. ¿Dejó el cuerpo de alguien bajo ese puente? No. Bluey no existe, Alan. Bluey solo existe aquí, amigo. ¿En su mente? Aquí sí que existe. Pero la policía creía que era posible que Bluey hubiera existido. Varias personas habían visto a un vendedor ambulante y les dieron su descripción. Buscaron bajo el puente donde supuestamente estaba enterrado su cuerpo. Fuimos a ese puente acompañados de gran número de especialistas. Unos bombeaban el agua con bombas de los servicios de emergencia, otros excavaban bajo el puente. Incluso contábamos con buceadores de la policía de Adelaida que se sumergieron en poco más de 1 metro de aguas negras y turbias. Tenían que tantear con las manos. La búsqueda fue exhaustiva, pero por desgracia no encontramos nada. ¿Están convencidos de que aquí hay un cuerpo? Estamos convencidos de que aquí hay un cuerpo. ¿Qué relación guarda con el caso Agostinelli? Bien, como le he dicho, no es parte del caso de la muerte de Angelo, pero está relacionado con dicho caso. ¿Se sienten defraudados por no haber encontrado ningún cuerpo ayer? Estamos decepcionados, sí, porque en base a la información que teníamos, otras informaciones demostraron ser correctas, pero parece que la localización del cuerpo no. ¿Por qué cree que no lo han encontrado aquí? Tenemos entendido que cuando dejaron el cuerpo aquí, el lecho del canal estaba seco. Pero desde entonces se ha acumulado más de 1 metro de agua. Es posible que arrastrara el cuerpo. A pesar de seguir la búsqueda río abajo, el cuerpo no fue encontrado, aunque sí apareció un objeto muy interesante. Encontramos un mazo bajo el puente que yo sospechaba era el arma utilizada para causarle la herida mortal o casi mortal a Angelo en la noche en que fue asesinado, pero eso no pudo demostrarse. 9 meses después de la desaparición de Angelo Agostinelli, su esposa y Gary Lewis fueron juzgados por su asesinato, pero el procedimiento se interrumpió abruptamente. Durante la segunda semana del juicio, cambiaron su alegato de inocentes por culpables. Creo que se debió a la gran cantidad de pruebas que les acusaban. Y también a las pruebas aportadas por Helen y Adrian Miller. Gina y Gary fueron condenados a cadena perpetua con 20 años sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en una apelación contra la dureza de la sentencia, se redujo dicho periodo. Ambos podrían salir en libertad condicional en 2011. Debido a que Helen y Adrian Miller aceptaron aportar pruebas, su condena se vio reducida. Helen fue acusada de obstrucción a la justicia y por administrar un veneno. Fue condenada a 4 años de cárcel y cumplió 1 año antes de salir en libertad condicional. Y Adrian se benefició de suspensión de la sentencia. Justo antes de comenzar el juicio, la mujer de Tantanula fue encontrada ahorcada en su casa. La justicia dictaminó que fue un suicidio. El cuerpo de Bluey aún no se ha encontrado. Si estaba metido en drogas o cualquiera de esas cosas, o si creían que podía haberse suicidado. La policía me preguntó si Angelo estaba deprimido o si era posible que se hubiera suicidado. Les dije que no, que él no era así. Mi hermano no era jugador ni tomaba drogas. Gina nos dijo que en el trabajo estaba sometido a un gran estrés y además estaban las discusiones domésticas, pero nada que indicara que podía haberse suicidado. La familia decidió publicar una carta en el periódico. Pero el hombre de 33 años no se puso en contacto con nadie. Esta vez empezamos a pensar que solo había 3 opciones, porque ya hacía bastantes días que había desaparecido. Una, que se ha ido con la otra mujer, o quien quiera que fuera a quien Angelo le dijo reúnete conmigo. 2, que se hubiera suicidado, lo que no era probable. Y 3, juego sucio. No importa que no me llames a mí, pero ponte en contacto con alguien para que sepamos dónde estás, por favor. Ya hacía 2 semanas que Angelo Agostinelli había desaparecido. La última vez que le vio su esposa fue cuando discutieron.
Corría el rumor de que había huido con otra mujer y la habían encontrado. Encontramos a esa mujer, hablamos con ella y nos dijo que conocía a Angelo, pero que no mantenía ninguna relación con él. Dijo que Él había decidido irse un par de días para tranquilizarse. La familia nos había dicho que no era la primera vez que lo hacía y que había ido a Adelaida a verlos. No estaban muy sorprendidos. Pero esta vez, Angelo no se había llevado nada con él. Cogió el móvil, llamó a alguien, Gina no sabía a quién, y dijo, reúnete conmigo. Y entonces salió de la caravana. Ella me dijo que Angelo no se había llevado el coche ni el móvil. Poco después descubrió que faltaban $5.000 de la caja fuerte. No creía que los hubiera cogido esa noche porque la caja fuerte estaba en la caravana, por lo que habría oído abrirla y coger el dinero. Esos $5.000 en billetes que faltaban podían significar que había planeado irse, o bien que había vuelto en algún momento y había cogido el dinero. En la pequeña ciudad de Millicent, la noticia de la desaparición de Angelo corrió como reguero de pólvora. La mayoría de sus conciudadanos estaban convencidos de que Angelo tenía una aventura. Gina había oído algunos rumores de que Angelo podía mantener una relación con una mujer de Tantanoola. Teniendo en cuenta que yo conocía a la mujer, debido a algunos problemas de salud que tenía, y también a que había... La desaparición de Angelo Agostinelli daría lugar a una serie de rumores en la pequeña ciudad de Millicent. Había algunos secretos muy sucios ocultos en el parque de caravanas, en el que vivía Angelo con su esposa. Los forenses descubrirían hasta el último de ellos. Yo trabajaba en la comisaría de policía de Millicent cuando recibí una llamada de Gina Agostinelli, del parque de caravanas y del supermercado de Lakeside, que de hecho era una tienda que estaba a la vuelta de la esquina de mi casa, diciéndome que su marido había desaparecido. Me dijo que hacía una semana que Angelo había desaparecido y que habían tenido una discusión doméstica, y ella le había dicho que se fuera a la mierda. Pero también me dijo que no tenía nada de extraño porque en febrero se había marchado a Adelaida con amigos y familiares tras otra discusión doméstica y que no tuvo noticias de él durante 2 o 3 días, así que suponía que esta vez sería igual. Pensé que su matrimonio era feliz. Siempre estaban juntos. Ella se sentaba en su regazo. Yo creía que se mostraban muy cariñosos el uno con el otro. La pareja hacía 5 años que se había casado. Gina tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Supuse que Angelo y Gina habían tenido la clásica discusión marido-mujer y que... Angelo Agostinelli regentaba la tienda local y el parque de caravanas, donde llevaba 12 meses viviendo con su esposa. Pero una mañana, Gina se despertó y vio que su marido había desaparecido. Parte de lo que había dicho sonaba a verdad. Creíamos que se trataba de solo 2 personas. Luego apareció una tercera y después una cuarta. Le sugerí que lo que me había dicho planteaba serias dudas sobre su historia. Creo que era demasiado para él. Explicó que él podía superarlo practicando yoga. Lo que era una importante cantidad de sangre. Pero los rumores continuaban y cada vez eran más convincentes. Se produjo otro giro en toda la saga que fue una absoluta sorpresa. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Mantenido relaciones con varios hombres en el pasado, no me hubiera sorprendido que Angelo se hubiera ido allí. Lo más lógico era ir a Tantanoola y comprobar si alguien lo había visto en la casa. Llamamos a la puerta, miramos el jardín, pero no había nadie. Hablé con algunos vecinos que me indicaron que hacía más de una semana que no la veían. Creían que había ido a Adelaida.
Eso era muy interesante, porque fue en ese momento cuando Angelo había abandonado el parque de caravanas. Estaba seguro de que se trataba de un caso de persona desaparecida y que marido y mujer habían discutido. Esperaba que volviera, o por lo menos en que no tardáramos en encontrarle. Así que no esperaba que el caso se eternizara. 3 días después de presentar la denuncia, no había rastro de Angelo ni de la mujer de Tantanula. Y aunque era posible que Angelo hubiera cogido los $5.000 de la caja fuerte, no había tocado ninguna de sus cuentas bancarias, ni de sus 4 pólizas de seguros de vida. Creí que era posible que se hubiera ido con la otra mujer, pero mi hermano no hubiera ido a ninguna parte sin su 4x4. Adoraba su coche y le encantaba conducirlo. Ni siquiera dejaba que nadie lo condujera. Adoraba su 4x4. Formulé a la familia las preguntas de rigor. Si jugaba